Chicos, ¿cómo están? Bienvenidas a las clases virtuales del curso de física. El día de hoy vamos a ver el tema número 1, magnitudes físicas. Pero, ¿qué entendemos nosotros por magnitudes físicas, chicos? Primero, para nosotros poder interpretar los fenómenos de la naturaleza, gracias a los cuerpos que poseen propiedades, se pueden medir. Entonces, por ello, hoy estudiaremos las magnitudes físicas y sus medidas. Entonces, cuando vamos a medir, nosotros vamos a hablar de las mediciones físicas. Entonces, una medida física viene a ser una magnitud, ¿ya?, que se puede medir. Entonces, cuando hablamos de magnitudes físicas, es todo aquello que se puede medir. ¿Y qué es lo que vamos a entender por medir? Es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie que se toma como unidad. Y cuando hablamos de las magnitudes, estas se van a dividir en dos. Las magnitudes se van a dividir de acuerdo a su origen y de acuerdo a su naturaleza. Cuando vamos a hablar de las magnitudes de acuerdo a su origen, vamos a tener en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y cuando hablamos de las magnitudes de acuerdo a su naturaleza, vamos a tener magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Entonces vamos a ver la definición de todo esto para entrar a ver algunos ejercicios relacionados a magnitudes físicas. Entonces nosotros habíamos mencionado que la magnitud física es todo aquello que se puede medir, no olvidarnos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, la clasificación de las magnitudes, hemos dicho que se van a dividir por su origen y se van a dividir por su naturaleza. Por su origen habíamos mencionado magnitudes fundamentales y derivadas, y por su naturaleza escalares y vectoriales. Muy bien, entonces ahora rápidamente vamos a ver cada una de estas magnitudes, tanto las de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su origen, ¿no? Entonces, de acuerdo a su naturaleza, ¿ya? Por su naturaleza vamos a tener magnitudes, a ver, disculpen, es acá por su origen, entonces por su origen vamos a tener a las fundamentales y a las derivadas. Entonces, cuando hablamos de fundamentales, son aquellas que se definen por sí mismas y son independientes de las demás. Y estas magnitudes fundamentales van a servir como base para las magnitudes derivadas, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? Rápidamente tenemos ese cuadro acá, chicos. Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Entonces, cuando hablamos de las magnitudes, van a presentar una unidad y van a presentar un símbolo. Longitud, unidad, metro, símbolo M. Magnitud, masa, unidad, kilogramo, símbolo kg. Magnitud, tiempo, unidad, segundo, símbolo S. Magnitud, intensidad de corriente eléctrica, la unidad son los amperes, su símbolo A. Luego tenemos magnitud, temperatura, unidad Kelvin, símbolo K. Magnitud, intensidad luminosa, unidad candela, símbolo CD. Y tenemos la magnitud, cantidad de sustancias, la unidad mol, y su símbolo es la mol. Entonces, ahora vamos a hablar de las magnitudes derivadas. Habíamos dicho que son aquellas que se obtienen a partir de ¿quién? De las magnitudes fundamentales. Por eso les dije que las magnitudes fundamentales sirven como base para las magnitudes derivadas, ¿sí? Fundamentales mediante expresiones matemáticas. ¿Y estas también van a tener una pequeña tabla? Sí, van a tener una pequeña tabla en la cual vamos a tener acá sus magnitudes, su unidad y su símbolo. ¿Qué magnitudes tenemos? Área, volumen, velocidad, aceleración, velocidad angular, fuerza, presión, energía, potencia, potencial eléctrico y resistencia eléctrica. Ahora cada uno de ellos también presentan su unidad y su símbolo. Del área, unidad, metro cuadrado, m al cuadrado. Del volumen, metros cúbicos, su símbolo, m al cubo. Cuando hablamos de la velocidad, metros por segundo, su símbolo, m sobre s. Aceleración, metros por segundo cuadrado, m sobre s al cuadrado. Velocidad angular, radian por segundo, radianes sobre segundo. Fuerza, Newton, símbolo N. Presión, Pascal, símbolo P.
energía, unidad, joule. El símbolo J, potencia, la unidad de watts, su símbolo W. ¿Sí? Luego tenemos por acá el potencial eléctrico, que son los volt, su símbolo V, la resistencia eléctrica, que son los ohm, y su símbolo el de acá, ¿sí? El ohm. Entonces ahora pues, nosotros vamos a ver a las magnitudes físicas de acuerdo a su naturaleza. Habíamos mencionado que de acuerdo a su naturaleza, estas van a ser en escalares y vectoriales. Una magnitud escalar de una vectorial, ¿de qué se van a diferenciar? Se van a diferenciar que las vectoriales es la única que va a presentar una dirección, a diferencia de las escalares. Vamos a ver eso, miren. Una magnitud escalar es aquella que están definidas con su valor numérico y una unidad de medida. Por ejemplo, tenemos la temperatura, la densidad. Un ejemplo, ¿no? El día de hoy, por la mañana, estamos a 23 grados centígrados. ¿Ves? Se mide un número y una unidad. Entonces, eso se refiere a las magnitudes derivadas. Ahora, cuando hablamos de las, disculpen, a las magnitudes escalares, y cuando hablamos de las magnitudes vectoriales, son aquellas que expresan con un valor numérico, una unidad de medida, y también presentan una dirección. Ahí está, una dirección. Por ejemplo, tenemos el desplazamiento, el campo eléctrico, etc. Ahora, estas unidades, ¿ya? Estas unidades que estamos viendo, chicos, de las magnitudes, ¿ya? Se van a representar a través de ecuaciones dimensionales que nosotros a continuación vamos a ver en los siguientes ejercicios. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos, continuando con ecuaciones físicas, vamos a ver las ecuaciones dimensionales. ¿Pero qué será una ecuación dimensional? Es aquí igualdad matemática que nos sirve para relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas fundamentales, para obtener las magnitudes derivadas y así fijar sus unidades, y además nos va a permitir verificar si una fórmula o una ley física es o no directamente dimensional correcta, ¿sí? Entonces ahora nosotros vamos a ver que la notación para nosotros determinar en una ecuación dimensional se va a establecer mediante corchetes y se lee ecuación dimensional de lo que va a estar dentro del corchete. Entonces nosotros vamos a poner acá ecuaciones dimensionales, vamos a poner es aquella igualdad matemática, es aquella igualdad matemática, ¿sí? Es aquella igualdad matemática que nos iba a servir ¿para qué? Para relacionar, ¿no? Que sirve para relacionar. ¿Y qué íbamos a relacionar, chicos? Íbamos a relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas, relacionar las dimensiones de las magnitudes físicas, ¿ya? De las magnitudes físicas fundamentales para obtener las magnitudes derivadas. Para obtener las derivadas. ¿Y cómo iba a ser su notación? Nosotros íbamos a tener que se iba a dar entre un par de corchetes, ¿sí? Su notación se va a dar entre un par de corchetes. Y nosotros ya se va a leer ecuación dimensional de, ¿sí? Entonces se lee, esto se lee ecuación dimensional de lo que va a estar dentro del paréntesis. Por ejemplo, si yo tengo B, su ecuación dimensional, ¿cuál va a ser? B entre un corchete, ¿no? Entonces yo voy a decir
la ecuación dimensional de B. Ahora, para nosotros poder entender lo que son las ecuaciones dimensionales, vamos a tener tres propiedades fundamentales, ¿sí? Entonces, las propiedades en las cuales tenemos la propiedad de los números, tenemos las propiedades de la suma y resta y la propiedad de la homogeneidad. ¿Sí? Entonces, vamos a ver la primera propiedad, que nos dice, la propiedad, acá tenemos la propiedad de los números. Cuando hablamos de la propiedad de los números, chicos, ¿ya? Nos dice que todos los números, sean ángulos, sean fracciones, sean funciones trigonométricas, funciones algebraicas, exponenciales, todos son adimensionales. ¿Qué cosa quiere decir? Que su valor de su ecuación dimensional va a ser igual a la unidad, igual a 1. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, si dentro de una ecuación dimensional yo tengo seno de 45, ¿sí? Su ecuación dimensional de 45, el seno de 45, ¿a cuánto va a ser igual, chicos? A 1. Si yo tengo el logaritmo de 35, su ecuación dimensional va a ser igual a 1. 2pi, su ecuación dimensional de 2pi va a ser igual a 1. Si yo tengo raíz de 35, la ecuación dimensional de la raíz de 35 va a ser igual a 1. Ahí está. Esa es la propiedad de los números. ¿Sí, chicos? Que todos números, ya sean ángulos, sean funciones trigonométricas, sean funciones logarítmicas o exponenciales, siempre, ¿sí? Su ecuación dimensional va a ser igual a 1. Entonces, vamos a ver a continuación el ejemplo que tenemos acá. Listo. Entonces, nos dicen, chicos, miren, tenemos, si, ya, vamos acá, si se ve, si en la ecuación pi es igual a s por x por logaritmo de ax sobre b, dimensionalmente correcta, determinar la dimensión de y si A es aceleración, S es área y B es rapidez, ¿no? Entonces, ahora, profesor, ¿yo de dónde voy a sacar, sí, de dónde voy a sacar las ecuaciones dimensionales de la aceleración, del área y de la rapidez? Eso te lo voy a dejar en una tablita adjunto en el tablón de la clase para que tú puedas ver y de acuerdo a cada magnitud que tenemos, vamos a tener su ecuación dimensional que tú vas a ir colocando, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la ecuación, nos dan la ecuación, por acá tenemos pi y es igual a s x logaritmo de a x sobre b. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a ir colocando la ecuación dimensional. Su ecuación dimensional de pi por la ecuación dimensional de y va a ser igual a la ecuación dimensional de s, la ecuación dimensional de x, la ecuación dimensional de logaritmo de ax b. Entonces, ¿qué nos decía la propiedad de los números? Que toda función trigonométrica, logarítmica o ángulos, siempre su ecuación dimensional va a ser igual a 1. Entonces, yo tengo pi, su función va a ser igual a 1, su ecuación dimensional. Luego, por acá vamos a tener a quién más. Vamos a tener a logaritmos. Esto es propiedad de los números, las funciones logarítmicas, ¿no? Es igual a 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda por acá que la ecuación dimensional de y va a ser igual a la ecuación dimensional de s por la ecuación dimensional de x. Listo. Pero ahora, me piden hallar la dimensión de y. Pero como yo puedo observar, ya está en función de y, pero tengo s,
y ese a mí me dicen que es el área. Y X tampoco lo tengo. Es una ecuación en la cual yo tengo dos incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que acá hacer, chicos? Voy a tener que hallar el valor de tanto de Y como de X, ¿no? Porque tengo que hallar rápidamente uno de estos valores para poder hallar quién me pide en ese caso, Y. Por lo tanto, entonces tengo que buscar dónde más voy a poder yo sacar el valor de X. ¿En función de quién? En función de la ecuación que me están dando. Ya, profesor, entonces vamos a ver en dónde más yo encuentro X. X. Mire, profesor, acá yo tengo que el logaritmo encontramos AX sobre B. AX sobre B. Entonces, en función de esto, es lo que vamos a trabajar nosotros acá, ¿sí? Entonces, por acá ponemos la camarita. Vamos a mover en la parte de acá arriba. Ahí está, ¿sí? Entonces, vamos a tener por acá, ¿sí? Entonces, yo tengo, habíamos dicho que, en lo que habíamos encerrado, que el logaritmo, voy a ponerlo con rojito, que el logaritmo, ¿de quién? De AX sobre B. Pero nosotros habíamos dicho que el logaritmo iba a valer a 1, ya, iba a valer a 1. Pero no te olvides que acá tenemos A, X y B, que lo vamos a poner su ecuación dimensional, ¿ya? Entonces tenemos que vamos a ponerlo por este lado, ¿ya? La ecuación dimensional de A por la ecuación dimensional de X sobre la ecuación dimensional de B, ¿ya? Listo. Entonces, ¿esto a qué es igual? Al logaritmo. ¿Y el logaritmo cuánto era igual? Era igual a 1, profesor, habíamos dicho. Todo esto es igual a 1. Listo. Entonces, como ya tenemos que esto es igual a 1, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a representar, ¿no? Su función en la ecuación dimensional de ¿A quién era? Nosotros habíamos visto en el problema que es la aceleración. Y nosotros retrocedemos al problemita por acá. Ahí tenemos, nos decía que A es aceleración, S es el área y B es la rapidez. Entonces, cuando hablamos de aceleración, vamos a hablar de quién? Vamos a hablar de L, vamos a ponerlo acá, L, T a la menos 2. La longitud por el tiempo a la menos 2. Aceleración. Cuando hablamos de área, vamos a hablar ya de un lugar que se determina con la longitud al cuadrado. Longitud al cuadrado, el área, ¿no? Y cuando hablamos de rapidez, ¿de qué estamos hablando? De la velocidad. Y la velocidad es longitud por el tiempo a la menos 1. Ahí está. Entonces, aceleración, LT a la menos 2, área L al cuadrado, rapidez LT a la menos 1. Con esto vamos a reemplazar acá. Ahí está. Entonces, ya tenemos que la ecuación dimensional de A, ¿quién es la aceleración? Entonces, 1 es igual a la ecuación dimensional de A, longitud por el tiempo a la menos 2 por la ecuación dimensional de X sobre B, la velocidad, longitud por el tiempo a la menos 1. Entonces, como yo quiero hallar X, chicos, este que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando, ¿no? Entonces sería LT a la menos 1 es igual a LT a la menos 2 por X. Entonces, este que está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar dividiendo, ¿no? Va a pasar dividiendo. Entonces, a ver, va a pasar dividiendo. A ver dónde lo ponemos para que nos pueda alcanzar. Vamos a tener que borrar el ejercicio número 12. No hay de otras. Entonces, por acá. ¿Ya? Entonces, este va a pasar a dividir. Sería que la ecuación dimensional de X es igual a LT a la menos 1 dividido con LT a la menos 2. Ley exponencial, cuando los exponentes se dividen y sus bases son iguales,
¿qué es lo que vamos a hacer con los exponentes? Se van a restar, ¿no? L1 menos 1 se va. Tengo menos 1 con menos 2. ¿Cuánto vendría a ser, chicos, en este caso? Vendría a ser t a la menos 1, ¿no? T a la menos 1. Entonces, me estaría quedando así. La ecuación dimensional de x va a ser igual, ¿ya? A 1, ¿ya? A 1, en este caso a 1, sobre t a la menos 1. Ahí está, porque acá ya no me quedó nadie, y me quedó t a la menos 1 acá. Entonces, ahora, nosotros debemos tener en cuenta, chicos, lo siguiente, que nunca debe quedar nada en el denominador. Entonces, vamos a subirlo. Pero al subirlo debemos tener en cuenta la ley de potencias negativas, ¿no? En la cual nosotros teníamos 1 a la n, cuando este exponente pasaba al otro lado, negativo, ¿no? A la n. En este caso tengo lo mismo, miren chicos, si acá era positivo, paso negativo, si acá tengo que es negativo, ¿cómo va a pasar arriba? Positivo, entonces x es igual a t, ¿no? A t. ¿Ahí acabó el problema? No, ahí no acabó el problema, porque debemos recordar, ¿sí?, que la ecuación lo habíamos dejado en esto, ¿no? Y, porque nos están pidiendo y, ¿sí? La dimensión de y era igual a s por x, pero ya en este caso ya la llamo y, x, ¿no? Entonces tenemos que hallar y. Vamos a ponerlo entonces acá. Ahí está, regresamos acá al problema. Regresamos. Entonces tenemos acá que la ecuación dimensional de y, lo que nos piden hallar, la dimensión de y, es igual a s por ¿quién? Por x. Ahí está. Pero nosotros ya habíamos hallado x. ¿X cuánto vale? X vale t. La ecuación dimensional de y es igual a la ecuación dimensional de s. Y ese habíamos visto que era el área. No te olvides, ¿ese quién es? Ese es el área, la longitud al cuadrado. Por acá colocamos. Entonces, ese es longitud al cuadrado. Por lo tanto, entonces, y a que vendría a ser igual, la ecuación dimensional de y es igual a la longitud al cuadrado por el tiempo, ¿no? L2 a la t. Muy bien, chicos. Entonces, este viene a ser un ejemplo de principios de la propiedad de los números, en la cual si nosotros tenemos lo que son los exponentes, si tenemos las expresiones trigonométricas o algebraicas, o si tenemos lo que corresponde a logarítmicos, todo van a ser igual a la unidad, ¿sí? Su ecuación dimensional va a ser igual a 1. Ahora tenemos por acá la otra propiedad, que es la propiedad de la suma y resta. Cuando hablamos de la propiedad de la suma y resta, chicos, ¿ya? Esta propiedad se va a caracterizar, ¿ya?, porque las magnitudes, ¿ya?, solo se va a poder sumar o restar, magnitudes de la misma especie, y el resultado de dicha operación será igual a la misma magnitud. Yo sumo o resto, pero de la misma especie, y el resultado va a ser igual a la misma magnitud. ¿Cómo tenemos acá? Miren, yo tengo masa más masa, ¿a qué va a ser igual? A la masa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de masa, ¿de quién estamos hablando? De kilogramos. Si yo tengo 2 kilogramos más 5 kilogramos, ¿a cuánto va a ser igual? A 7 kilogramos. Tenemos longitudes. Longitud más longitud más longitud. Ah, profesor, 3L. No, siempre va a ser igual a la misma magnitud. ¿Qué magnitud tenemos? Longitud, longitud, longitud. Igual a longitud. Tengo 6 metros, ¿no? Que es una magnitud derivada. La longitud, tengo 1 metro más 2 metros. ¿Cuánto me sumaría todo esto? 6 más 1 más 2 me suma 9 metros, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos a utilizar esta propiedad. La propiedad de la suma y resta, que voy a sumar mismas especies, que al final siempre me va a dar la misma magnitud, ¿ya? Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. En este ejemplo nos dicen, sabiendo que
¿ya? Sabiendo que A es igual a aceleración, A es igual a aceleración, luego tenemos IF es frecuencia, hallar las dimensiones, ¿ya? Hallar las dimensiones de P en la siguiente ecuación. Me están pidiendo hallar las dimensiones de P. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos nosotros a tener que A es aceleración, luego ¿qué tenemos? Tenemos por acá IF es frecuencia. A de aceleración y F de frecuencia. Entonces nosotros tenemos que tener en el primer caso, chicos, ¿no? Sí, primero, nosotros sabemos que si sumamos o restamos, lo que yo observo acá en este caso, que es una resta, ¿ya? Primero, si yo sumo o voy a restar, si yo voy a sumar o voy a restar, siempre esta suma y esta resta me va a dar la misma magnitud, siempre me va a dar la misma magnitud. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que si yo sumo, ¿ya? Si yo sumo la magnitud dimensional de X, ¿ya? En este caso estoy restando menos la magnitud dimensional de A, siempre va a ser igual a una misma magnitud. Pero yo tengo cuánto vale X, X yo no sé cuánto vale X, pero en el problema sí me dicen cuánto vale A. ¿Y A quién es? A es la aceleración, entonces yo lo pongo por acá, miren. A es la aceleración. A es igual a aceleración. Y la aceleración, ¿a qué es igual, chicos? Ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. A L a la T a la menos 2, ¿no? LT a la menos 2. Y la frecuencia, vamos a poner de una vez ya para tener ecuaciones dimensionales. Y la frecuencia, ya dimensionalmente, ¿qué vendría a ser igual? La frecuencia vendría a ser igual a ¿qué? Cuando hablamos de frecuencias, vamos a hablar de T a la menos 1, T a la menos 1, ¿ya? De la frecuencia. La frecuencia es T a la menos 1. Entonces, volviendo acá, habíamos dicho que por propiedad de la suma y resta, siempre yo voy a sumar magnitudes de la misma especie y me va a dar la misma magnitud, me va a dar la misma magnitud. Entonces, la magnitud de eso, ¿quién sería? Esto menos X menos A, que es aceleración, va a ser igual a la misma magnitud. Entonces, X está en una magnitud y la A está también en la misma magnitud. ¿Pero en qué magnitud está? En la aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? LT a la menos 2. Ah, ya, LT a la menos 2. Por lo tanto, yo voy a decir que tanto X como A están en esta misma magnitud. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, ahora sí vamos a ir colocando cada una de las magnitudes que observamos acá. Listo, entonces tenemos acá, tenemos por acá, la magnitud dimensional de P va a ser igual a ¿quién? A la magnitud dimensional de X elevado al cuadrado. Este elevado al cuadrado puede estar dentro o fuera de X, no va a haber ningún problema, ¿sí? No va a haber ningún problema. Luego por acá, a ver, vamos a acomodar la camerita, ¿ya? Luego tengo por acá la ecuación dimensional de X menos A, todo dividido entre F, la ecuación dimensional de F, y la ecuación dimensional del coseno de teta. Ahí está. Ahora, nosotros sabemos, chicos, ya, que la ecuación dimensional de X, ¿quién era su ecuación dimensional? Era la misma magnitud. ¿Qué magnitud va a tener? LT a la menos 2. Ah, muy bien. LT a la menos 2. Entonces yo puedo reemplazarlo. Te voy a decir por acá. La ecuación dimensional de P, entonces, la ecuación dimensional de P va a ser igual a X, la dimensión LT a la menos 2, LT a la menos 2, pero está elevado al cuadrado, por la dimensión de X menos A. Entonces yo tengo que esta es la dimensión de X menos la dimensión de A. Vamos a obtenerla ahí. Menos, no, dividido entre quién?
dividido entre F. ¿Y quién es F, chicos? La frecuencia. F, la frecuencia. Y la frecuencia habíamos dicho que es su ecuación dimensional t a la menos 1. T a la menos 1. Y el coseno de un ángulo, recordando propiedades de los números, todos los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas, siempre va a ser igual su ecuación dimensional a la unidad. Entonces, esto es igual a 1, esto es igual a 1. Entonces, la ecuación dimensional de P, yo tengo, a ver, para que nos alcance espacio, vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Entonces, esto, ya todo esto lo pasamos por acá. La ecuación dimensional de P va a ser igual a ¿quién? A LT a la menos 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Y habíamos dicho que la ecuación dimensional de X, ¿quién iba a ser? LT a la menos 2. LT a la menos 2. ¿Por quién? Por la ecuación dimensional de A. ¿Quién es A? A es también LT a la menos 2. LT a la menos 2. ¿Ya? En este caso, ¿qué están haciendo? Ah, se están restando, no están multiplicando, se están restando. Dividido sobre T a la menos 1, que es la frecuencia. Entonces, chicos, acá teníamos que, mire, tengo LT a la menos 2 menos LT a la menos 2. Las propiedades de la suma y resta. En este caso estamos restando. ¿Qué estamos restando? Estamos restando de la misma especie y nos va a dar la misma magnitud. Por lo tanto, LT a la menos 2 menos LT a la menos 2, ¿a qué va a ser igual? Miren, entonces yo tengo que P, la magnitud de P, es igual. Primero nos basamos acá, leyes de exponentes, ¿no? Exponente de exponente. ¿Qué hacemos? Que se van a multiplicar, ¿no? O recordamos, leyes exponenciales, potencia de potencia, ¿no? Recordando, si yo tengo a la X por B a la Y todo esto está siendo multiplicado por Z, ¿a qué va a ser igual? A X por Z por B, Y por Z. Y es lo mismo que va a suceder. Acá si hay una L, se sobreentiende que pasa la unidad. Entonces, esta propiedad vamos a utilizarla acá. A ver, borramos por acá para utilizar esa propiedad. Entonces sería 2 por 1, sería L al cuadrado, y 2 por menos 2. 2 por 2 es 4, T a la cuarta. Más por menos, menos 4, menos 4. Por lo que les había dicho, LT a la menos 2 menos LT a la menos 2 nos va a dar la misma magnitud. ¿Qué va a ser la misma magnitud? Habíamos visto que es LT a la menos 2 dividido entre T a la menos 1. Entonces tenemos por acá que, ¿sí? A ver, bajamos, disculpen, bajamos un poquito la cámara para que se pueda observar. Y listo. Entonces tenemos la ecuación dimensional de P va a ser igual a ¿quién? Acá tenemos, miren, LT a la menos 4, LT a la menos 2. Vamos a acomodar las L. L a la 2, L al cuadrado, por L, por T a la menos 4, por T a la menos 2, todo dividido sobre T a la menos 1. Con la intención de que, chicos, bases iguales, los exponentes en una multiplicación se van a sumar. Entonces, P, la ecuación dimensional de P, ¿a qué vendría a ser? 2 más 1, L al cubo, por menos 4 más menos 2, sería T a la menos 6, entre T a la menos 1, entre T a la menos 1, ¿sí? Este es P. Vamos a ponerlo acá en el centro para que se pueda ver que esta es la ecuación de P, ecuación dimensional. Entonces, T a la menos 1. Pero no olvidemos que, como les había dicho en el caso anterior, nada se puede quedar en el denominador, no puede quedarse nada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a subirlo, lo vamos a subir. Y en este caso, habíamos visto la ley de los exponentes negativos, ¿no? Potencia negativa.
recordando de la potencia negativa de por acá, si yo tenía 1 sobre a a la n, ¿sí? Iba a ser al mismo número, pero su exponente, ¿cómo pasaba? Negativo, ¿ya? Entonces, este va a pasar de acá, chicos, que está con menos 1, ¿cómo va a pasar al otro lado? Va a pasar con más 1, ¿no? Va a pasar con más 1, va a pasar con más 1. Entonces, por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, vamos a mover la camarita por acá para que puedan verlo. Por lo tanto, ahí, ¿ya? Por lo tanto, la ecuación dimensional de P va a ser igual a L al cubo por T a la menos 6 por T a la 1, ¿no? Porque este es menos 1 sube con positivo 1. Igual acá tengo, ya, bases iguales, los exponentes se van a sumar. Menos 6 más 1, ¿esto cuánto me da? Por lo tanto, la ecuación dimensional de P va a ser igual a L3, L al cubo por T a la menos 5. Y ahí estaría quedando, chicos. En esta propiedad de la suma y de la resta, en las cuales nos estamos dando cuenta, tanto se suma o se resta, siempre nos va a dar la misma magnitud. Y eso es lo que hemos utilizado para esta magnitud de reemplazar en X y reemplazar en A. ¿Por qué? Porque tanto se suman o se restan, van a ser magnitudes de la misma especie. ¿Ya? Ahora por acá vamos a tener la otra propiedad, chicos, que es la propiedad de la homogeneidad. Cuando hablamos de la propiedad de la homogeneidad, nosotros vamos a tener, si una fórmula física va a ser correcta, entonces todos sus términos de la fórmula son dimensionalmente iguales, ¿ya? Todos van a ser dimensionalmente iguales. Y eso es lo que tenemos acá, chicos. Miren, si yo tengo esta fórmula, esta ecuación acá, A es igual a B más C sobre D, yo digo que dimensionalmente, las dimensiones, ecuación dimensional de A, dimensiones de A, las dimensiones de B, más las dimensiones de C. ¿Pero qué me dice la propiedad? Como son igualmente dimensionales. Entonces yo voy a tener que la ecuación dimensional de C sobre D van a ser iguales. Entonces, tanto A va a ser igual con B, como A con CD, o como B con A, o B con C sobre D. Van a ser iguales, ¿ya? Esta es la propiedad de homogeneidad. Esto es cuando nos dicen en el problema. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos acá, ¿sí? Ahí se ve, sí se ve, ¿ya? En la cual, ¿ya? En la cual nos dice, hallar la dimensión de X si es homogénea, donde P es presión, A aceleración, y acá no se ve, dice que D es diámetro, ¿ya? A ver, yo voy a taparlo con una hojita, a ver, disculpen. D es diámetro. Miren, si yo lo tapo, ahí claramente pueden ver, ¿no? A es aceleración y D es diámetro. Listo, entonces tenemos la siguiente ecuación. Entonces nos dicen que este es es dimensionalmente homogéneo, van a ser iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a decir que, ya, la ecuación dimensional de 2P sobre R es igual a la ecuación dimensional de X sobre 3A como a la dimensión ecuacional de D. ¿Sí? Entonces, chicos, este es por la propiedad, ¿ya? Cuando nos dicen homogeneidad, van a ser iguales. Todos los términos de la fórmula son dimensionalmente iguales. Entonces, como yo tengo que todo esto es iguales, chicos, ¿qué es lo que voy a hacer? Me piden la dimensión de X. ¿Y dónde tengo X? X tengo acá, profesor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que, en función de donde está X, igualar. Pero yo voy a igualar, puedo igualar tanto a 2P sobre R como a D. Claro, yo puedo igualar. Pero ahora miren,
¿Qué sucede si yo igualo x sobre 3a igual a 2p sobre r? ¿Ya? Sobre sus ecuaciones dimensionales. ¿Qué es lo que sucede? Me da con la sorpresa que r en ninguna parte del problema me lo dan. Por lo tanto, yo ya tendría que igualar esta ecuación con dos incógnitas. No es factible. Entonces, ¿con quién tendría que igualar x para poder hallar su dimensión? D. Tendría que igualar con D. ¿Sí? Porque D me dan es el diámetro. D es el diámetro. Entonces, chicos, cuando hablamos nosotros, ya, cuando hablamos entonces del diámetro, en este caso porque me están pidiendo el diámetro, ¿qué viene a ser? El diámetro viene a ser una longitud. El diámetro viene a ser una longitud. Entonces lo vamos a representar con la letra L, ¿ya? Es una longitud. Y cuando hablamos en este caso de la aceleración, teníamos que era la longitud por el tiempo a la menos 2, ¿ya? Longitud por el tiempo a la menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la ecuación dimensional de cada uno de los que vamos a igualar. En este caso, ¿quiénes vamos a igualar? Yo voy a igualar x 3 sobre 3a es igual a d. ¿Ya? Ahí está. Entonces vamos igualando cada uno de los elementos que contienen esta ecuación dimensional. Sería x, ecuación dimensional de x, sobre ecuación dimensional de 3, ecuación dimensional de a, es igual a la ecuación dimensional de d. Listo. Ahora, vemos que propiedad de los números, 3 es un número, por lo tanto, esto es igual a la unidad, ¿no? Es como, entonces, ¿yo qué voy a tener acá? Voy a tener que x, ecuación dimensional de x, va a ser igual a 1. ¿1 por quién? Por a. ¿A quién es la aceleración? A es la aceleración. 1 por la aceleración. ¿Y quién es la aceleración? Es la longitud por el tiempo a la menos 2, longitud por el tiempo a la menos 2. Ahí está la aceleración. Luego, es igual a D. D era el diámetro. Habíamos visto que el diámetro, ¿a cuánto es igual? Es igual a L. El diámetro es igual a L. Entonces, esto va a ser igual a la ecuación dimensional de X sobre la ecuación dimensional, ya en este caso ya la tenemos, dimensión LT a la menos 2 es igual a L. Como yo quiero hallar X, chicos, este que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Por lo tanto, la dimensiones de X va a ser igual a ¿quién? A L, T, L, allá, L, disculpen, por, está dividiendo, pasa a multiplicar por L a la T a la menos 2. Ya tenemos bases iguales en una multiplicación se van a sumar. Las dimensiones de x es igual a L al cuadrado T a la menos 2. Muy bien, chicos, y ese vendría a ser el resultado. Entonces, ahora rápidamente vamos a ver unos pequeños ejercicios para reforzar estas propiedades que hemos visto, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos con algunos ejercicios relacionados a ecuaciones dimensionales. Entonces nos dice, acá tenemos en el primer ejercicio de la práctica, encontrar las dimensiones de x si a es igual a la raíz de b sobre x. B, ¿quién es? B es velocidad y a es frecuencia. Chicos, entonces, como nos piden hallar x, esto algebraicamente, ya lo voy a poner de color rojito, algebraicamente, ustedes ya tienen que dominar bastante lo que es esta parte de álgebra. Entonces, esto de acá, para nosotros poder hallar x, tenemos que hallar en función, ¿no? Tendría que ser x es igual, pero x a qué va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elevar todo al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, chicos, voy a elevar al cuadrado a estos con la finalidad que se vaya en la raíz. Entonces, ¿qué me quedaría? Así me quedaría, ¿no? A al cuadrado va a ser igual a b sobre x. Pero como yo quiero hallar la dimensión de x, entonces este x, como pasa acá, está dividiendo, pasa a
multiplicar. Sería ax por a al cuadrado es igual a b. Yo quiero x. Este que está multiplicando a, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Entonces, x va a ser igual a b sobre a al cuadrado. Esto es lo que queremos nosotros. Entonces, esto es lo que vamos a poner acá. Entonces, las dimensiones, ya las dimensiones de x es igual a las dimensiones de b, ¿ya? Sobre las dimensiones de a al cuadrado. Ahí está. Entonces, pero nos dicen velocidad, ¿no? B en este caso es la velocidad. Y sabemos que la velocidad es la longitud, vamos a ponerlo de longitud por el tiempo a la menos 1. Y cuando hablamos de la frecuencia, lo habíamos visto en el ejercicio anterior, que es t a la menos 1. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, las dimensiones de x, que yo no sé, que me piden encontrar, va a ser igual a las dimensiones de b. Las dimensiones de b, ¿quién es? Lt a la menos 1. Dividido entre las dimensiones de a, que es la frecuencia, t a la menos 1, pero no te olvides que todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, las dimensiones de x va a ser igual a Lt a la menos 1. Vamos a ponerlo un poquito acá más abajo. Y vamos a mover la camarita un poquito. Ahí está. Vendría a ser igual a este Lt a la menos 1. Acá tenemos ya lo que habíamos visto, leyes de potencia, ¿no? Potencia de potencia. ¿Qué iba a ser cuando teníamos la potencia? Se iban a multiplicar. Entonces, esto es álgebra, ¿no? Tenemos que es dividido entre, vendría a ser, ¿ya? ¿Quién vendría a ser en este caso? ¿Ya? Vendría a ser, ahí como está dividido, para eliminar el exponente, menos 1 por 2. 1 por 2, 2. Entonces sería t elevado al cuadrado. Más por menos, menos. T a la menos 2. Ahora no olvidamos que no podemos dejar nada en el denominador. ¿Cómo va a pasar este al otro lado? Va a pasar con el signo cambiado por ley de las potencias negativas, ¿no? Entonces, las dimensiones de x va a ser igual a L t a la menos 1 por t a la menos 2. Bases iguales, los exponentes se van a sumar. Entonces, las dimensiones de x para terminar va a ser igual a Lt menos 1 más menos 2. ¿Cuánto vendría a ser eso, chicos? ¿Cuánto vendría a ser? A mí, acá estaba menos 2, había pasado con más 2, ¿ves? Ya me estaba olvidando el signo. De acá de menos 2 pasó con más 2. 1 más 2. ¿Cuánto vendría a ser eso? Eso vendría a ser, ¿cuánto? 1, pero 1 positivo por el signo del mayor. Y quedaría ahí, porque se sobreentiende que acá están las unidades, ¿no? Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio por acá. Encontrar la ecuación dimensional de f. Si nos dicen que f es igual a v al cubo por el seno de 30 sobre r por a. Nos dicen que v es la velocidad, a es la superficie y r es el radio, ¿no? Entonces vamos a poner las ecuaciones dimensionales, ¿no? Dimensionalmente, f, las dimensiones de f, va a ser igual a las dimensiones de b al cubo. Ya les he dicho que este exponente puede ir dentro o fuera de la dimensión, no hay ningún problema, por las dimensiones de seno de 30, ¿ya? Dividido entre las dimensiones del radio, en este caso que es r, por las dimensiones de a, que es la superficie, ¿no? Este es f. Vamos a ponerle en el medio, siempre lo pongo arriba. F. Ahí está. ¿Sí? Entonces, para que vean que esta es la ecuación de f, ¿no? Es la ecuación dimensional. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Recordar, ¿no? Recordar lo que es la primera propiedad que habíamos visto, cuál era la propiedad de los números, ¿no? Entonces, yo tengo que los números, los ángulos, las funciones trigonométricas, algebraicas, los exponentes, siempre van a ser igual a la unidad. Este es igual a 1, chicos. Entonces, eso es lo que nos va a servir para ir desarrollando por acá el ejercicio.
Ahí está. Entonces, la ecuación dimensional de F va a ser igual a B. B es velocidad. Y nosotros habíamos visto, chicos, que la velocidad ¿a qué es igual? La velocidad es a la longitud por el tiempo a la menos 1, ¿ya? Esto es cuando hablamos de MRU. Y cuando vamos a hablar de aceleración, ya tenemos que la aceleración va a variar, por eso es LT a la menos 2, ¿ya? Más o menos para que ya ustedes vayan comprendiendo el tipo de las dimensiones de cada uno de ellos. Luego de la superficie, cuando hablamos de la superficie hablamos de un área. ¿Y el área cómo se determina? Como la longitud al cuadrado, ¿no? Yo tengo un área, la longitud al cuadrado, el alto por el largo, longitud al cuadrado. Esa es una superficie, por eso longitud al cuadrado. ¿Y el radio, profesor? El radio nosotros conocemos, ¿no? En una circunferencia, nosotros vamos a tener un radio. Ahí está. Pero el radio, ¿qué viene a ser, chicos? El radio viene a ser una longitud, ¿no? Es una longitud. Entonces, el radio lo representamos como L, porque es una longitud. Ya no hay que asustarnos con los nombres que nos ponen, sino hay que determinar cuáles vienen a ser las magnitudes ya derivadas. Luego, entonces, ahora que tenemos acá, comenzamos a reemplazar las magnitudes, ¿ya? Entonces, dimensionalmente, yo tengo que B. ¿Quién es B? La velocidad, ¿ya? Dimensionalmente es LT a la menos 1, todo elevado al cubo, ¿ya? Por el seno de 30 habíamos dicho que es 1 dividido entre R, es el radio, que es L, por A, la aceleración. ¿Quién era la aceleración? Disculpen, A es la superficie. Superficie es longitud al cuadrado. Por acá tenemos que la dimensión de F, ¿quién vendría a ser? Es igual a, ¿qué teníamos? Exponentes, ¿no? Este exponente 3, esta potencia que está arriba, este 3, va a multiplicar a cada uno de las potencias de cada de los exponentes que tenemos. Entonces, si yo digo L, que acá es la unidad, multiplicaría 1 por 3, sería L al cubo, T, 1 por 3, 3. Ahora vamos acá al signo. Menos por más, menos. T a la menos 3, ¿sí? Por 1, ya que es la unidad, dividido entre bases iguales, los exponentes se van a sumar. L al cubo. L al cubo, ¿no? Los exponentes se van a sumar. Entonces, como los exponentes en este caso se van a sumar, que sería L al cubo, ya tenemos la superficie, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a eliminar, ¿no? Vamos a ir eliminando T a la menos 1, el radio, que es L, y la superficie, que es la longitud al cuadrado. Ahí está. Entonces, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar, ¿no? Porque como se están restando, en este caso vamos a restar por bases iguales, los exponentes se restan. O este pasaría, como está positivo, ¿cómo pasaría al otro lado? Negativo. Y 3 menos 3 se van. Por lo tanto, las dimensiones de F vendría a ser igual a T a la menos 3. ¿Ah, chicos? Ahí tenemos ese ejercicio. Ahora, vamos por acá, ejercicio número 3. Por acá, vamos a mover la camarita, ejercicio número 3. Acomodamos, listo. Nos piden determinar, ¿sí? Nos piden determinar, ¿ya? Nos piden determinar, ¿qué nos están pidiendo determinar? Las dimensiones de X, ¿ya? Sí, nos dan una ecuación, M es igual a 6 por el logaritmo de 400 por P por X dividido entre V, ¿no? Entonces nos dicen que M es masa, P es fuerza y B es volumen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar sus dimensiones. Entonces yo puedo decir, primero, a ver, vamos a hallar los valores de lo que corresponde de la masa, de la fuerza y de lo que corresponde a los volúmenes, sus dimensiones, ¿no? De masa
sabemos que se representa con la letra M de fuerza. La fuerza es yo lo que aplico, chicos, ¿sí? Un hombre, por ejemplo, cuando yo aplico a un objeto para poder mover. Entonces, para poder mover este objeto que tiene masa, muy bien. Al moverlo, ¿qué estoy haciéndolo? Desplazándolo. Por lo tanto, al desplazarlo, ¿qué se llama eso? Una longitud, una longitud. Y para yo tener esa longitud, ya se va a dar lo que es el trabajo, es el t a la menos 2, ¿ya? Entonces, ahora tenemos ahí el volumen. Cuando hablamos de volumen, hablamos mayormente de habíamos visto dentro de las magnitudes derivadas que el volumen era el volumen cúbico, ¿no? Entonces es la longitud al cubo, la longitud al cubo. Listo, entonces ya tenemos cada una de sus magnitudes. Yo tengo entonces que la magnitud de m es igual a las dimensiones, ¿ya? Las dimensiones de m es igual a las dimensiones de 6 por las dimensiones de logaritmo de 400 por las dimensiones de p por las dimensiones de x dividido, todo dividido entre las dimensiones de v. Entonces yo tengo que las dimensiones de m ¿quién es? M es masa, m es igual, acá, propiedades de los números, ¿no? Todo número o funciones aritméticas, trigonométricas, logarítmicas van a ser igual a la unidad. Entonces yo voy a tener que acá, esto es 1 por 1 por las dimensiones de p, por las dimensiones de x, ¿ya? Sobre las dimensiones de b. Ya habíamos hablado que las dimensiones de m de la masa es m. Entonces yo tengo m es igual a las dimensiones de p. ¿Cuánto p quién es? Fuerza. Entonces m, l, t a la menos 2 por las dimensiones de x, que es lo que me piden allá, ¿no? Determinar las dimensiones de x. Dividido entre quién? Entre el volumen. Las dimensiones del volumen, L al cubo. Chicos, me piden hallar x, entonces acá bien, vamos a venir a hacer los movimientos algebraicos, ¿no? Recuerden eso bastante. Si este que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando. Entonces yo tengo, vamos a ponerlo así por acá ya, miren, para este lado, ¿ah? Se vayan a confundir. Este que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. M por L al cubo va a ser igual a MLT a la menos 2 por las dimensiones de x. Como a mí me piden hallar x, y está siendo multiplicado por esto que vendría a ser la fuerza, ¿no? Esta fuerza que está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Ah, profesor, dividiendo. Entonces yo voy a tener que m por L al cubo va a ser dividido entre ¿qué? MLT a la 2, ya, menos 2, nos estamos olvidando del negativo, menos 2 es igual a las dimensiones de x. Ahí está. Ya ordenamos lo que yo quiero, hallar x, ¿no, chicos? Vamos a acomodar un poquito la cámara para continuar con el ejercicio. Entonces, como yo quiero hallar x, entonces, a ver, por acá, x, las dimensiones de x, va a ser igual, voy a ordenarlo así, ¿ya? Para que ustedes puedan darse cuenta. M, L3 dividido entre M, L, T a la menos 2. ¿Qué sucede con las masas? Se van a ir, se van. ¿Qué sucede con las longitudes? ¿Ya? ¿Qué sucede con las longitudes? Acá tengo 3, un rojito voy a ponerlo. Acá tengo 3 y acá tengo 1. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2. No te olvides, ¿ah? Entonces, y este que está t a la menos 2, ¿cómo va a pasar arriba? Como positivo, ¿no? Y si no te acuerdas, ley de los exponentes negativos, propiedad, ¿no? Si yo tengo 1 a la n, ¿cómo iba a ser? El denominador, pero su exponente, ¿cómo pasaba? Negativo. Ya, en este caso, si yo lo tengo negativo, ¿cómo va a pasar? Positivo. Entonces, las dimensiones, borro acá,
esto ya es algebrita, quiero recordarte, x, las dimensiones de x es igual a ¿quién? A la longitud al cuadrado, y este pasaba con el signo positivo, y t a la 2. Y ese vendría a ser las dimensiones de x. Y por último ejercicio, chicos, ya tenemos determinar las dimensiones de x en la siguiente expresión dimensionalmente correcta. ¿Cómo me voy a acordar, profesor, de la propiedad de la quién? De la suma y de la resta. ¿Qué me decían? Se podía sumar o restar magnitudes de la misma especie. Y siempre que me van a dar igual, a la misma magnitud. Siempre me va a dar igual a la misma magnitud. ¿Ya? Entonces, me dan también, ya, aparte de la ecuación, me dan que F es fuerza, A es aceleración, B presión, A superficie, A mayúscula superficie, W velocidad angular, y por acá, ¿quién tenemos? Tenemos a V, que es la velocidad, V, que es la velocidad. Entonces, rápidamente, chicos, vamos a poniendo sus valores, ya de sus dimensiones, ¿de quién? De fuerza. Dimensionalmente fuerza, ¿a qué es igual? Fuerza, habíamos visto, es la longitud, ¿sí? Iba a tener una longitud, iba a tener una masa, por el trabajo a la menos 2 por un tiempo, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? Aceleración. La aceleración longitud por el tiempo a la menos 2. Presión. Cuando hablamos de la presión, ¿a qué era igual? A, ya, va a ser igual a la masa por la longitud a la menos 1 y el tiempo a la menos 2. La superficie, cuando hablamos de una superficie, hablamos de una área. Y cuando hablamos de una área, habíamos mencionado que es la longitud al cuadrado. Velocidad angular, a la menos 1. Y cuando hablamos la velocidad, es la longitud por el tiempo a la menos 1. Ahí está. Entonces, a ver, nos vamos por este lado de la pizarra para poder comprender mejor el problema, ¿sí? A ver, nos movemos por acá. Ahí está, chicos, ¿sí? Vamos a partir de este lado. Entonces, tenemos que las dimensiones, ¿ya? De la tangente del ángulo de 30 grados, más las dimensiones, ¿ya? Del logaritmo de f PA, que tiene un seno de 60, es igual a las dimensiones que voy a tener de x, VA sobre A al cuadrado y W al cubo. Habíamos visto que esta propiedad de los números, los ángulos, los logaritmos, aquí van a ser igual a 1. 1, 1. Pero no te olvides, ¿estoy qué? Yo estoy sumando, mira. Yo estoy sumando 1 más 1, ¿sí? Igual a quién? A las dimensiones de x, w, a al cuadrado en mayúscula y w al cubo. Ahí está. Entonces, ¿qué habíamos dicho por la propiedad? Que las sumas iban a ser siempre sumas, ¿no? Iban a ser o restas de magnitudes de la misma especie, que dicha operación sería igual a la misma magnitud. Entonces, esta suma va a ser igual a la misma magnitud, ¿no? Entonces, yo voy a poder igualar. Entonces, yo digo que esto es igual a cualquiera de ellos, ¿no? Que es 1. Entonces, digo que 1 es igual a ¿quién? A las magnitudes de x, de v, de a, sobre a al cuadrado y w al cubo. Ahí está. Entonces vamos a poner las magnitudes de cada uno de los elementos que vemos acá. Digo, las magnitudes, 1 es igual a la magnitud de x, a la magnitud de v, a la magnitud de a, dividido a la magnitud de a al cuadrado y w al cubo. Entonces, como me piden hallar las dimensiones de x, ¿ya? Las dimensiones de x,
Entonces yo digo dimensiones de cada uno de ellos, ¿ya? Y digo dimensiones de cada uno de ellos. Entonces, vamos a decir que las dimensiones de X, ¿ya? Las dimensiones de X, ¿a quiénes van a ser igual? Van a ser igual a, como yo quiero hallar en este caso, primero X, chicos, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Ya? Vamos a despejar X, ¿ya? Acá viene la algebrita. Vamos a despejar X. Como yo quiero, ¿ya? Yo quiero hallar X. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Miren. Esto de acá que está dividiendo, ya todo esto que está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Acá, multiplicando. Entonces, acá, primero lo voy a poner acá para que lo entiendan. Esto que está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces sería a al cuadrado, ¿ya? W al cubo es igual a ¿quién? A quién tenemos acá, ¿no? A X, V, A. Pero como yo quiero hallar X, este V y A que están multiplicando a X, ¿cómo va a pasar al otro lado? Ah, profesor, van a pasar al otro lado dividiendo, van a pasar dividiendo. Entonces, yo tengo así. X va a ser igual a al cuadrado, W al cubo, sobre AB, ¿ya? AB. Entonces, ahí está. Listo. Entonces, ahora, en función de esto, ya recién vamos a ir colocando acá, para no confundirlos, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo pasito a pasito, ¿ya? Entonces, yo tengo que las dimensiones de X, ¿ya? Tenemos acá, en función de esta, las dimensiones de X va a ser igual a ¿quién? A las dimensiones de A al cuadrado, a las dimensiones de W al cubo, todo dividido entre las dimensiones de V y las dimensiones de A. Ahora, dimensionalmente cada uno de ellos tiene un valor. No sabemos X, las dimensiones de X. A ver, vamos a acomodar la camarita para poder ya observar y ir terminando el problema. Ya, acá viene, habíamos dicho que A. ¿A quién era? A era la superficie, ahí está. A es la superficie es L al cuadrado. Entonces ponemos L al cuadrado, pero esto está elevado a su vez al cuadrado, ¿ah? Por W. ¿Quién es W? W es la velocidad angular. Velocidad angular. ¿Y cuándo era la velocidad angular? Dimensionalmente t a la menos 1. Entonces acá t a la menos 1, pero está elevado al cubo. Dividido sobre ¿quién? V. V, ¿quién era? La velocidad. Y la velocidad de la longitud por el tiempo a la menos 1. LT a la menos 1. Ahí está. LT a la menos 1. Por la aceleración. LT a la menos 2. ¿Ya? Ok, entonces comenzamos. Ya, potencia de potencia. Ya sabemos que las dimensiones de X van a ser igual 2 por 2, 4 positivo, ¿no? L a la cuarta por 3 por 1, 3. Más por menos, menos. Dividido, miren, acá que tenemos, vamos a ordenar así. L por T a la menos 1 y T a la menos 2. Ahora, entonces, dimensionalmente X va a ser igual a L a la cuarta por T a la menos 3, dividido acá L por L al cuadrado, por T menos 1 más 2. ¿Cuánto vendría a ser, chicos, ahí? Menos 1 más 2. Menos 1 más 2. ¿Sí? Más con menos, menos. ¿Sería cuánto? Menos 3, ¿no? Sería T a la menos 3. T a la menos 3. Ahora, ¿qué tenemos? Que bases iguales, los exponentes en una división se van a restar, ¿no? Se van a restar. Entonces, ¿qué sería? Al restar, se van, ¿no? Se van a ir. Entonces, a ver, al restar, si acá yo voy a restar, menos con menos y menos es más. Sería así, ¿no? Leyes. 2 menos 2, me quedaría 2. Ya, ahí está, me quedaría 2. Dimensionalmente X sería L al cuadrado.
Ahora tengo 3 menos 3. Menos 3, ya, en este caso, menos 3. Así, ¿no? Menos con menos, ¿qué me va a dar? Más. Menos 3 más 3. ¿Qué sucede? Ah, profesor, se va. Entonces, ¿quién me queda? L al cuadrado. Vendría a ser la respuesta. Muy bien, chicos. Espero les haya gustado la clase del día de hoy con respecto a análisis dimensional y lo que son ecuaciones de análisis dimensionales. Y nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.